Bendiciones personas, bendiciones hermanos, compañeros, amigos. Vamos a iniciar este podcast en donde estaré yo dando diferentes puntos de vista míos basados en artículos e investigaciones que yo personalmente hago de diferentes temas. A mí me gusta mucho relacionar cualquier tema con la Biblia, con los pasajes bíblicos, con la enseñanza de la palabra de Dios, sin excluir ningún tipo de tema, tratando de encontrar una lógica o una forma práctica para entender nuestro entorno social, cultural, a la luz de las escrituras. Y pues a lo largo de todos estos episodios, capítulos de podcast, ustedes pueden decirme si tienen algún tema en especial del que quieran que yo hable, de que dé mi punto de vista. Anteriormente hubo un tiempo en el que yo estuve muy activo en las redes sociales, más que nada en Facebook, en el que yo di mis puntos de vista personales acerca de los tiempos de la pandemia, de todo lo que estaba pasando. A mí me agradó mucho ese tiempo porque yo sentía que Dios me estaba dando el denuedo para expresarme y me estaba dando también el sentir de investigar, de leer, porque yo en ese entonces me metí a leer un chorro de cosas, de artículos, a investigar, eh, también a relacionar las cosas con la Biblia. A mí me encanta mucho una frase que ya he escuchado por muchos lados que habla o expresa de que en todo, en todo está Dios. Todo tiene que ver con Dios, todo tiene que ver con su palabra. Porque Dios es el creador del universo, Dios es el creador de todas las cosas, Dios está en todo. Su huella creadora y su sabiduría está en todas las cosas. A mí me encanta relacionar la palabra de Dios con cualquier tema. A mí me gusta leer mucho. De un tiempo para acá mi capacidad de análisis y de investigación yo siento que se disparó un chorro. Y básicamente yo le atribuyo esto a que empecé a estudiar la Biblia, empecé yo a leer pasajes bíblicos, pero más que nada empecé a pensar la Biblia. Empecé yo a tratar de interpretar pasajes bíblicos. Y pues ya llevamos así pues, muchos años, hemos pasado por diferentes cosas, siempre manteniendo al frente y exaltando a nuestro Señor Jesucristo. Somos cristianos y tenemos a la Biblia como nuestra más alta autoridad escrita, junto con ello a la guía del Espíritu Santo. También un tiempo para acá pues hice unos estudios de teología que batallé un chorro para terminarlos. El enemigo se interpuso bastante para que terminara esos estudios. Pero también no solamente yo me apoyo en mi entendimiento, ¿no? Yo también me apoyo en lo que la Biblia le llama la guía del Espíritu Santo. Como aquel pasaje que dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y yo me apoyo mucho en eso. Y bueno, ya terminando de hablar de esto, pues les voy a comentar acerca de un tema que quería hablar, que pues, ya les dije que es el tema de Charlie Kirk. Estuve viendo que este lamentable acontecimiento en el que en Estados Unidos durante un evento estudiantil en una universidad, pues le asesinaron a Charlie Kirk de un disparo en el cuello. Lamentable. Cuando pasó esto yo estaba cenando en un restaurante con mi familia, con mi esposa, con mi hija. Y pasó exactamente en un momento en el que mi esposa se levantó a lavarse las manos y yo me quedé en la mesa solo, se levantó con mi niña. Y en lo que venían, tomé el celular y me apareció la noticia de que habían matado a Charlie Kirk. Las primeras imágenes o publicaciones que salieron acerca de esto llevaban consigo videos muy explícitos. Todavía no se había censurado tanto el asunto. Y pues sí fue algo muy impactante. Quiero decir que en el momento que yo me enteré de eso, que lo vi, y lo primero que leí fue que esta persona está muy relacionada con Donald Trump. Y pues Donald Trump hoy en día ha estado muy metido con la comunidad cristiana de Estados Unidos. Se me vino una sensación así de que algo estaba pasando, algo fuerte estaba pasando. Y sin saber quién era Charlie Kirk, se me vino a la mente de que a esa persona la mataron por sus pensamientos, sus opiniones. Y se me venía a la mente de que capaz que era un hombre de influencia cristiana en Estados Unidos y lo mataron por eso. O sea, yo sin saber nada. Y ya después me puse a investigar y así.
en ese momento para confirmar los pensamientos que venían a mi mente y pues sí, exactamente, Charlie Kirk era un activista eh, muy relacionado con Donald Trump, una influencia cristiana fuerte en Estados Unidos y pues al saber eso pensé o dije, lo mataron por querer ser un cristiano influyente. Y la sensación que tenía de que algo fuerte estaba pasando se intensificó más aún todavía. Y sí pensé, ¿qué está pasando, Dios? Sin saber todavía aún bien qué pasó, porque pues nosotros vimos que lo mataron, que le dispararon, y todos conocemos, bueno, los que hemos investigado un poco acerca de Charlie Kirk, porque después de que pasó eso, yo me di a la tarea de ver quién era esta persona antes de dar una opinión. Y pues vi que era un cristiano, era una persona creyente, con conocimiento de la Biblia, con pensamientos y posturas muy bíblicas, muy alineadas a la moral y la ética de la palabra de Dios. Pues aún así sabiendo eso y que vimos que lo mataron, hay todavía una sensación en mí que no puedo explicar bien de que eso que pasó es algo muy oscuro, pasó algo muy oscuro en eso, algo muy siniestro. Y pues vi que algunos estaban peleando en las redes sociales de que si Charlie Kirk era un mártir o no era un mártir. Y o sea, yo sinceramente veo en las personas que estaban debatiendo de si Charlie Kirk era un mártir, yo veo mucho celo ministerial, como le llaman. Y yo me pregunto por qué dejarse llevar por ese celo ministerial, por ver que la comunidad evangélica honra a una persona que fue martirizada, asesinada por sus posturas cristianas ante la sociedad. O sea, se están peleando con alguien que ya no está aquí. Están sintiendo un recelo por alguien que ya no está aquí. Y pues en sí la definición de mártir pues habla acerca de una persona que es asesinada o termina su vida por cuestión de su fe, por cuestión de sus creencias, por mantenerse firme hasta el fin. Y pues básicamente este sí fue el caso de Charlie Kirk. Él fue una persona que se mantuvo firme en su postura bíblica, en su postura moral y ética bíblica acerca de diferentes controversias sociales que hoy están golpeando a nuestra sociedad en todo el mundo. Por ejemplo, Charlie Kirk se dio a la tarea de hacer debates en universidades para hablar con todas las personas de izquierda política en Estados Unidos. Se dio a la tarea también de debatir con todas las personas que estaban a favor o están a favor del aborto, de debatir las ideologías de género que hoy están y pues también debatir toda esa postura feminista radical que ahorita está mucho en la sociedad. Y pues sí, son temas delicados y en lo personal es difícil encontrar a una persona que defienda esas posturas de una manera respetuosa o de una manera intelectual, o sea, 100% intelectual. La mayoría de las veces que yo he visto que una persona que están debatiendo con ese tipo de personas son personas que no mantienen su compostura, que en algún momento se deshacen en sus argumentos, empiezan con contradicciones y terminan en insultos. Y pues no digo que no haya personas que no sepan debatir esos temas de una manera decente, de una manera cordial, pero la mayoría no. Entonces, pues Charlie Kirk se metió en el ojo del huracán, luego en las universidades de Estados Unidos. Pero hay un pasaje que habla de aquellos creyentes que empezaron a hablar del Evangelio, que empezaron a expresar su fe en el mundo, que empezaron a hacerlo sabiendo que podían tomar sus vidas, sabiendo que sus vidas podían ser arrebatadas por el mundo, y aún así lo hicieron. Digamos que Charlie Kirk ya sabía que se estaba metiendo en el ojo del huracán, y como hay una frase que yo escuché que decía que el enemigo ya no nos puede arrebatar nada a nosotros como cristianos porque nosotros de antemano ya hemos entregado todo a Dios. O sea, ya no nos puede quitar nada. Todo lo hemos dado como ofrenda predeterminadamente. Y Charlie Kirk era una persona así. A mí me gusta mucho observar el lenguaje corporal. No me gustan las personas que dan un tipo de mensaje sobreactuado o forzado. Me gusta como que las personas sean más genuinas al hablar, se nota mucho eso. No digo que haya personas o predicadores que tengan como que esa escuela de expresarse o dar mensajes que no sean de bendición para la gente, pero en lo personal me agrada mucho más un predicador que se expresa
de una manera sincera, que su lenguaje corporal es sincero, que su tono de voz es sincero. Me agrada mucho la sinceridad en las personas, no importando qué tipo de personas sean. La sinceridad se aprecia no fijándose de dónde viene. Entonces, yo veía que Charlie Kirk tenía un lenguaje corporal que expresaba que era sincero. O sea, tenía una expresión de su rostro, de su mirada, que expresaba sinceridad y cierta ingenuidad también, o inocencia. No sé por qué tengo la sensación de que algo siniestro estaba trabajando con Charlie Kirk. No que Charlie Kirk era o a lo mejor una herramienta del enemigo, sino que ese momento en el que murió Charlie Kirk ya era algo que estaba preparando el enemigo desde hace mucho. Yo creo mucho en algo que dicen en los medios de comunicación, en los pensamientos que sí son objetivos y las personas que aún no han perdido su pensamiento científico, que dicen que pues, nada es lo que parece, mucho menos en los medios de comunicación y en la política, nada es lo que parece. Lo único que sí es lo que parece, que sí estoy seguro de eso de Charlie Kirk, de lo que le pasó, pues una es que yo sí creo que era un creyente sincero, un cristiano sincero, pues que pues lo mataron por su fe. Son las dos cosas que sí tengo muy claras en ese asunto. De ahí para afuera hay algo muy turbio y a lo mejor nunca vamos a saber qué es. Pero hay algo ahí que no encaja, hay algo ahí que al pensar en ello se me viene una sensación de que hay algo muy oscuro ahí. Aunque tenemos a un Dios que si confiamos en Él todo obra para bien. O sea, a pesar digamos que a lo mejor se podría especular, siendo una teoría, que todo lo que pasó, ese acontecimiento ya había sido predeterminado por cuestiones políticas, que lo hace muy siniestro. O sea, que su muerte haya sido ya predeterminada, su papel y su rol como un cristiano de derecha en Estados Unidos ya había sido planificado para llegar también a un asesinato ya planificado y que para generar a lo mejor un movimiento de derecha, o sea, que todo haya sido política, o sea, a pesar de todo eso, que a lo mejor realmente haya sido todo política, que no estoy afirmándolo, pero podría ser, de que a lo mejor la política de los Estados Unidos esté jugando con los cristianos, con la fe y el buen corazón de los creyentes en Estados Unidos. Digamos que a pesar de que pudiera estar mucho o poco involucrado en ese caso de Charlie Kirk, pues aún así tenemos a un Dios que usa todo para bien. Y como dice la Biblia, yo no confío en los hombres, pero sí confío en Dios. Confío que Dios puede hacer de algo malo algo muy bueno. Y si Dios quiere usar este acontecimiento para levantar a su iglesia, no importando que a lo mejor no sea algo iniciado desde acontecimientos genuinos o acontecimientos sinceros, Dios puede usarlos porque digamos que hay muchos creyentes que sí son creyentes genuinos en Estados Unidos que se están moviendo por esto. Y pues realmente digamos que también ese acontecimiento movió en mí el querer empezarme a expresar así, porque lo hacía mucho escrito, pero si me voy a tardar en hacer videos escribiendo me tardo aún más. Podría a lo mejor comunicarme mejor haciendo videos si quiero hacerlo. Aparte de que necesito foguearme más, como dicen, al expresarme en palabras, al expresar en palabras todas estas opiniones y pensamientos que tengo, porque sí tengo muchas cosas que quisiera decir. Entonces, pues hay varias cosas que podría yo analizar acerca de ese caso. Cosas muy duras. O sea, no quiero ser tan específico. Hay gente que sí ha sido muy específica al hablar de lo que le parece turbio en eso, pero no quisiera hablar de más. Nada más quiero decir que en el peor de los casos, pues sí podría haber sido un acontecimiento muy politizado. Que como sabemos, la Biblia dice que Satanás es considerado el príncipe de este mundo, tiene derechos legales sobre las naciones del mundo. En otras palabras, el enemigo, el reino de las tinieblas está muy metido en la política, en el mundo. Y pues al pensar en eso, de que a lo mejor puede ser muy politizado, pues sí me da un poco de coraje porque pues el pueblo creyente, los cristianos son y de muy buen corazón cuando una persona con poder empieza a hablar en su mismo lenguaje. No quisiera pensar que el pueblo
creyente y cristiano de los Estados Unidos está siendo utilizado por la política. Pero como ya dije, otra vez lo digo, si no confío en los hombres, sí confío en Dios, que Dios pueda hacer algo bueno. Entonces yo sí considero que Charlie Kirk era sincero. Sí considero que fue un mártir, que es un mártir. Pues literalmente muchas cosas de las que él hablaba son cosas que yo pienso. Estoy en contra del aborto, estoy en contra de las ideologías de género, estoy en contra del feminismo radical, moderno, que tanto se ha propagado. Pues Charlie Kirk tenía muchas posturas como las que yo tengo. Y digamos, la otra le decía a mi esposa, pues, digamos que si yo hubiera estado en su posición y con esa influencia y ese alcance en los Estados Unidos, me hubieran matado también. La otra vez me estaba diciendo mi esposa que tuvo un sueño en el que pasó que dice ella que me estaban buscando a alguien para matarme porque no le gustó algo que yo expresé en las redes sociales de mis creencias, de mis posturas, y me dijo que pues tuviera cuidado, pero pues yo digo que son parte de esas amenazas, o sea, y pues no sé, no es algo que me intimide. Ya desde rato el enemigo me viene tratando de intimidar por medio de sueños también, por medio de querer interponer en el propósito que Dios tiene para mi vida. Digamos que el empezar a hacer esto es como el dar un paso hacia ese propósito, porque sí tengo muchas cosas que quisiera expresar, que yo creo que van a ser de mucho impacto en todas las personas que me lleguen a escuchar, y más en las personas que me conozcan en persona o que me conocen en persona. Y bueno, pues básicamente eso era lo que tenía que decir de Charlie Kirk, con un dato, introduciendo un dato más en eso, que creo que ya dije mucho diciendo que en el peor de los casos más siniestros de eso de Charlie Kirk es que a lo mejor todo está politizado, todo planificadamente, predeterminadamente politizado, de una manera siniestra, pero no lo sé realmente, es una sensación. Pero como ya dije, Dios puede usar cualquier cosa. Nada más hay algo que me mueve un chorro y me es difícil hablar de ello porque pues es una señal que hizo la esposa Charlie Kirk en su funeral, que pues hizo pues esa señal. Yo soy muy delicado con hacer señales así, o soy muy fijado en símbolos, en detallitos así. Yo creo que la simbología o en sí, pues como dice la palabra, no hay nada que sea malo en sí, pero estamos rodeados de un mundo espiritual en que hay entes y entidades malignas que sí son malas en sí y que tienen gustos personales. Y digamos, o sea, por ejemplo, un ejemplo que uso es de los animales negros, los gatos negros. Un gato negro no es malo, o sea, es un gato. O un perro negro, o un cuervo negro, un ave negra, pero el rollo es de que como no son malos en sí, son animales, son creación de Dios. Pero lo que pasa es de que por ahí hay chamuquines que les gustan los gatos negros, que les gustan los perros negros, que les gustan lo negro, o sea, y ahí está el asunto. Tenemos a enemigos en lo espiritual que les gustan algunos símbolos en especial y algunas señales en especial. Y aunque pues realmente en Estados Unidos se ha propagado mucho que esto es una forma abreviada de decir te amo en inglés, I love you. Aunque hay otras formas de decir te amo. Pero entonces estaba yo analizando esto, o sea, ¿por qué decidió hacer esa señal ambigua? O sea, que pudiera dar a esa confusión en todos los creyentes, a que muchos creyentes así como yo se fijaran en eso. O sea, no somos mayoría, pero sí hay muchos creyentes así, que se fijan en esos detalles. Quisiera ser inocente e ingenuo al pensar que la razón por la que ella hizo esa señal, sabiendo que lo estaba haciendo en un ámbito cristiano donde hay muchos creyentes bien canijos. O sea, porque yo solamente lo estoy analizando de que por qué lo hizo, está raro, pero hay creyentes que se van a la yugular. Quisiera pensar que ese símbolo que hizo, esa señal que hizo con la mano, es culpa de ese cristianismo ambiguo que hay en Estados Unidos. Dijeron que hizo esa señal mandándole una señal así de que a Charlie Kirk que ya está en el cielo, de te amo, te amo, te amo. Pero pudo haberle hecho así, te amo, te amo así. Pero decidió hacer esa señal, o sea, que las señales que sí son satánicas reconocidas pues es esta, cuernos, o así.
Pero en sí es una señal muy ambigua que no sé por qué la hizo en ese contexto cristiano, sabiendo que se iba a transmitir en todo el mundo. Porque en el peor de los casos de que a lo mejor todo eso haya sido un caso politizado, todo, la muerte, el asesinato, todo haya sido politizado, pues sabes que ya lo hace siniestro, pero esa señal que hizo hace que se desaten teorías bien oscuras, bien mal acerca de eso, que no sabemos, ¿verdad? Pero nos ponemos a pensar. Y pues hasta ahí le voy a dejar acerca de mi análisis de eso, pero sí quisiera recalcar que no saliéndonos de la persona de Charlie Kirk, o sea, sin fijarnos en todo lo demás, sin fijarnos en la política, en Donald Trump, en la señal que hizo su esposa, no fijándonos en todo eso, Charlie Kirk fue un creyente sincero, fue un mártir de la fe. Y la verdad, pienso que los creyentes que no lo ven así, posiblemente a lo mejor tengan su brújula de moral un poco descalibrada. Y obvio, o sea, en el mundo asesinan a muchos cristianos por su fe, actualmente. No tengo el dato de cuántos, pero sí sé que, bueno, he visto noticias de que si en otros lados hay persecución cristiana y mueren muchos por su fe, muchos que nunca conocen los medios de comunicación, pero que Dios sí conoce. Pero la muerte de Charlie Kirk fue el creyente martirizado más claro y contundente de la fecha actual, del tiempo moderno. Así lo veo yo. Que pues, me recuerda a la muerte de Esteban, que empezó un avivamiento. Y no importando, o sea, yo creo que no importando qué pudiera estar detrás realmente de toda esa situación, como ya dije, algo político o algo siniestro, muy siniestro y oscuro, no importando, Dios puede hacer algo muy bueno de algo muy malo. Dios puede moverse por encima del caos, como empiezan las escrituras. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba en caos y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dios puede hacer un Edén de un pantano. Confiemos en Dios, dejemos que si el Espíritu está levantándonos para expresar más su palabra, la palabra y la salvación que solamente hay en Cristo Jesús, pues levantémonos y dejemos que el Espíritu haga. Que el Espíritu levante a su iglesia. No importa que a lo mejor estemos siendo usados. No importa que no sepamos bien qué está pasando. Los días se están acortando y tengo una sensación muy fuerte, como muchos creyentes, de que Cristo Jesús ya viene. Y no importando a lo mejor por qué medios sean o por qué situaciones sean, el Evangelio debe de ser proclamado hoy en día más que nunca a todo el mundo, porque yo creo que va a haber un día en el que mucha gente va a necesitar el acordarse que se le predicó el Evangelio. Un día que va a ser terrible, pero va a ser de mucha salvación. Y después hablaré de eso. Si tienen ahí algún tema que quieren que yo hable, pues díganme de ese tema y lo hablamos, lo investigamos y terminamos. Nos estamos viendo para la próxima. Y recuerden, todo tiene que ver con Dios. Todo tiene que ver con su palabra. Y Jesucristo es el Señor y es el Rey de Reyes, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que vendrá.